good afternoon. How's everyone doing today? Buenas tardes. Buenas tardes. Like Elsa said last week, Pastor Lee, Como Elsa dijo la semana pasada, el pastor Lee nos pidió que compartiéramos la palabra de Dios para el estudio bíblico y nos dijo que podíamos escoger el libro número 1 y el 2 y yo escogí el número 2 que se trata del pacto de la antorcha. Y hoy voy a hablarles acerca del campamento número 33 de los israelitas en su jornada en el desierto. 하라고 하셨습니다. 저는 이권에 대해서 오늘 하겠습니다. 헤브로 언약과 그 성취의 책에 보시면 33 장친곳 그 호르산에 대해서 오늘 공부하겠습니다. La palabra se encuentra en el libro de Números, capítulo 20, y vamos a leer del versículo 22 al 29, y lo vamos a leer alternadamente. 민수기 20장 22절에서 29절을 돌아가면서 읽겠습니다. Números 20, versículos 22 al 29. Y la palabra de Dios dice: y partiendo de Cades los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Hor. 에돔 땅 동경 호르산에서 모세와 아론에게 말씀하시니라 가라사대 Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. 아론과 그 아들 엘리야사를 데리고 호르산에 올라 Y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. 모세가 아론의 여옷을 벗겨 그 아들 엘리야셀에게 입히매 아론이 그 산 끝에 Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. 곧 이스라엘 온 족속이 아론의 죽은 것을 보고 위하여 30일을 애곡하였더라. Amén. So we're going to talk about two important things happened. Dos cosas muy importantes 두 가지의 sucedieron 중요한 en 사건들이 호르산에서 monte 일어났습니다. And first is de that Hor. Aaron died Primero, 첫 Aarón 번째는 murió. 아론이 en el monte de 호르산에서 Hor. 죽었습니다. he died on the first day Murió en el primer día del quinto mes del año 40. 아론은 광야 40년 5월 1일에 죽었습니다. he was 123 years old. 그의 Tenía 나이는 123 años cuando murió. And the meaning of Mount Hor, Y el significado de monte de Hor Mount Hor was a es montañas sobre montañas. Era una región de muchas 상중의 montañas. 산 그리고 산악지대 장엄한 산맥이라는 뜻입니다. So these two important events happened in the 33rd campsite of the wilderness journey. 그래서 호르산 33 진친구 장소에서는 Y 이 estas 두 가지 dos 중요한 cosas muy 사건들이 importantes 일어났습니다. sucedieron Who was Aaron? en, Why did he die? Because en el monte de Hor. he died. Ahora, ¿qué hizo Aarón? 그러면 ¿Qué hizo él incorrectamente? Porque vemos aquí que murió. 아론의 El 이름의 significado de 뜻은 Aarón 그리고 높은 es 자라는 뜻입니다. noble o alto o élite. We look in Exodus 4:6. Si leemos en Éxodo 4:16, vemos que God tells Dios le dice a Moisés Aaron will be your que Aarón sería su voz, que él en vez de Moisés iba a ser el que le hablaba a la gente. 아론의 직분은 모세의 대변인으로 쓰임을 받았습니다. he was also the first high priest. También fue el primer sumo sacerdote, o sea, la persona más exaltada 그리고 del 아론은 첫 pueblo 번째 durante 대제사장이었기 때문에 este viaje por el 아마 이 desierto. 광야 40년 동안에서는 제일 높은 분이었을 것입니다. But what did he do wrong? Pero ¿qué hizo él de malo? ¿Qué hizo que previnió que él pudiera entrar a la tierra prometida
Él viajó por el desierto por todos esos años y vio todos los milagros que Dios había hecho, pero no pudo entrar. Entonces, ¿qué hizo él mal? Y esto es lo que les quiero compartir hoy en día. Y este mensaje se encuentra en el segundo libro de la historia de la redención, que es del pacto de la antorcha. Lo primero que Aarón hizo mal fue que él instó a los israelitas que construyeran este becerro de oro y los instó a empezar a adorar ídolos. Y esto se encuentra en el libro de Éxodos, capítulo 32, versículos 1 al 6. No lo vamos a leer, pero si lo tengan como referencia, lo voy a usar como referencia. Y en este versículo se encuentra alguna de las cosas que Aarón hizo de mal. Y yo siempre supe que la gente, los israelitas se quejaron y Aarón empezó a adorar ídolos con ellos, pero lo que yo no sabía antes de leer el libro de la historia de la redención, que explica este pasaje más profundamente, es que y ustedes también lo pueden leer cuando lleguen a la casa, pero vemos que en el versículo 2 Aarón les dice: apartad los sarquillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. 아론이 그들에게 이르되 너희 아내와 자녀의 귀에 금고리를 빼어 내게 가져오라라고 하였습니다. Y lo que me sorprendió más es que la Biblia dice que él toma estos zarcillos de oro y lo construye como un becerro, lo edifica como un becerro. Y acá dice en el versículo 4, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. O sea, acá muy detalladamente vemos que Aarón construyó este becerro muy detalladamente, que lo construyó de esta imagen. 송아지 형상을 아주 구체적으로 만들었습니다. Pero ¿quién era Aarón? Aarón era el sumo sacerdote. Él debió haber parado la gente cuando empezaron a quejarse y decir que querían otro Dios. Él debió haberlos reprendidos. Él sabía que lo que ellos querían o pedían era malo, era incorrecto en los ojos de Dios, y él como sumo sacerdote debió haber dicho algo. 하나님만을 섬기게 해야지 이런 우상을 만들고 신을 만드는 거에 대해서는 막았었어야 된 것입니다. Se debió haber parado firme en la palabra de Dios. Porque en Éxodo 20:23 dice: no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Dios se lo había dicho en Éxodo 20:23. 보면은 하나님께서는 아무 형상대로 만들지 말라고 명령을 하셨습니다. Entonces vemos aquí que Aarón, en vez de complacer a Dios, le importaba más complacer a los demás. Y esto es lo que Dios nos está tratando de enseñar hoy a través de esta historia. Que no estamos aquí para agradar a nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos. No, hemos sido llamados a agradar a Dios y complacer a Dios y enseñarle a los demás cómo agradar a Dios. Dios llamó a Aarón para agradarlo a él y enseñarle al pueblo de Israel cómo se podía agradar a Dios y cómo se podía obedecer a Dios.
Y no solo complació a la gente o agradó a la gente, pero también dijo mentiras. Porque cuando Moisés bajó de la montaña y le preguntó a Aarón qué pasó, él dijo mentiras. They asked me, isn't that what Eve said in the Garden of Eden? Él dijo, oh, no, pues no, ellos me preguntaron, ellos me pidieron esto, y le echó la culpa a los demás. Y esto es lo mismo que pasó en el jardín de Edén, ¿cierto? 그리고 또한 Adán dijo, oh no, fue ella, fue la mujer que me diste, que me lo dio. 거짓말을 하였습니다. 이거는 사람들이 원하는 거지 내가 원하는 게 아니었다고 거짓말을 하였습니다. 이거는 창세기에 볼 때 아담이 하나님에게 거짓말을 한 것과 똑같은 상황입니다. He should have said no. Él debió haber dicho no, aunque su vida dependiera de eso, debió haber dicho que no. Él no estaba obligado a construir ese ídolo. Él tenía la decisión, como dijo el pastor esta mañana, tenemos una decisión, tenemos que decidir, o vamos a agradar a Dios o vamos a agradar al mundo. Aarón tenía esa, no fue obligado, pudo haber tomado esa decisión. Y cuando Moisés le preguntó qué 그리고 había 아론이 pasado, 말을 하기를 내가 그냥 él mintió, 금을 ¿cierto? En 불 안에 Éxodo 던졌더니 32, 23 al 금송아지가 24. 나오더라라고 이렇게 거짓말을 하였습니다. But the Bible just told me that he made it himself. Vemos que Aarón dijo que él tiró el oro al fuego y de repente se apareció este becerro, que él no había construido nada, que fue como magia. Él echó el oro al fuego y de repente apareció este becerro de oro como si fuera magia, pero lo acabamos de leer que Aarón lo construyó detalladamente. Él mintió, le mintió a Moisés. And isn't that what we do sometimes? We tend to Y es cierto que esto es lo que nosotros hacemos, le echamos la culpa a los demás por nuestras acciones. En vez de tomar responsabilidad por nuestras acciones, le echamos la culpa a los demás. Oh, no, ellos me dijeron que esto, me pidieron lo otro. No, si nosotros cometemos un error, tenemos que tomar responsabilidad por nuestras acciones en frente de Dios, porque podemos mentirle a nuestro pastor, pero no podemos mentirle a Dios. Él se lo sabe todo, ¿cierto? Tenemos que tomar responsabilidad ante Dios. 그리고 저희도 마찬가지로 어쩔 때는 자신의 죄를 책임을 지지 않고 다른 사람에게 넘기는 그런 경우가 있습니다. and one thing I have learned Y algo que yo he aprendido en estos años de cristianidad es que me puedo sentar en la oficina del pastor y le puedo decir mentiras, pero eventualmente Dios le va a revelar la verdad al pastor y da mucha vergüenza cuando Dios le tiene que revelar al pastor la verdad en vez de uno decirle la verdad y tomar responsabilidad por sus acciones. Entonces lo primero que Aarón hizo mal fue que instó a los israelitas a que construyeran un becerro de oro y que lo adoraran. Y lo segundo, el segundo error que cometió Aarón fue que él dejó que los israelitas se salieran de control. En Éxodo 32, 25 dice, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. La Biblia dice que Moisés se bajó de la montaña y que el pueblo estaba desenfrenado. Desenfrenado en hebreo es para y significa dejar ir. 산에서 내려왔을 때 백성들이 방자한 상태였다고 성경에는 기록되어 있습니다. 방자가 무슨 뜻일까요? 한자로 놓을 빵, 방자자로 그의 뜻은 3가지로 제멋대로 한다는 뜻입니다. Esto significa que ellos se dejaron ir sus inhibiciones. Cuando uno pues deja ir todo, no le importa quién está a su alrededor o qué digan la gente.
no le temen a nadie. Cuando alguien 방자할 때는 está 아무것도 desenfrenado 무서울 o 것이 없이 deja 하나님을 todo, 무섭지 않은 todo ir, 상태입니다. no le importa, no le da temor de los demás. Y en el versículo 26 dice, y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Perdón, este no es el versículo. They were dancing and drinking joyfully before that very God that Aaron crafted himself. 출애굽기 32장 6절에 볼 때 이틀날에 Perdón, no 그들이 sé qué 일찍 일어나 versículo es, 번제를 pero, 드리며 화목제를 드리고 앉아서 La 먹고 Biblia dice 마시며 que ellos 일어나서 se levantaron 뛰놀다라고 써 y 있습니다. jugaron. 여기 뛰놀다라는 Y 표현은 esta frase tiene una 운동 번역에서는 connotación 정신없이 뛰놀았다. indecente, como de actos 흥청거리며 indecentes, 뛰놀았다. obscenos, 런쥔 inmorales, 무상 un 앞에서 comportamiento sexual 겁나는 inmoral. 축제를 벌이다가 마침내 Ellos, 추잡한 los israelitas, estaban 성인들과 함께 desnudos, que 온통 implica 흥분의 este 독가니가 comportamiento 되었다는 sexual 말씀하고 inmoral. Estaban comiendo, bebiendo, bailando antes de este becerro de oro. Imagínense cómo se sentía Moisés cuando él bajó de la montaña y vio esta imagen. Trato de imaginar la cara de Moisés, pero no puedo ni imaginar él cómo se sintiera en ese momento viendo esta indecencia. 그 모세의 심정이 어땠을까요? 저는 그 얼굴이 상상도 안 됩니다. Pero la Biblia dice que Moisés dice en el versículo 20 que Moisés tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y Moisés, ¿por qué hizo a los israelitas que tomaran esa agua? Si leemos en el libro Números, capítulo 5, versículo 12, vemos que la ley dice que si una mujer tiene relaciones o es sospechosa, la gente sospecha que esa mujer está teniendo relaciones con un hombre que no sea su marido, ella debe beber de esta agua amarga que trae maldición. Moisés, de misma manera, hizo que los israelitas tomaran esta agua que trae maldición porque los israelitas cometieron adulterio espiritual contra su esposo, quien era Dios. 물을 마시게 하여서 그 더럽혀진 그 몸을 죄로 해서 물을 마시게 하였던 것입니다. Si leemos en el libro de Isaías 54, versículo 5, 저희가 이사야 54장 dice, 5절 porque 볼 tu 때 marido 하나님께서는 es tu 저희의 hacedor, 남편이 Jehová 되십니다. de los ejércitos es su nombre. Ellos al idolatrar un ídolo, también reflexionan lo que nosotros idolatramos 금송아지와 이런 hoy en día. 형상을 만들어서 ¿Y qué son 백성들이 nuestros 섬겼지만 ídolos 저희는 지금 무슨 hoy en día? 무엇을 ¿Cuáles son 형상을 nuestros 만들고 ídolos hoy en día? 경배를 하고 있나요? La plata, poder, una persona, una carrera, un hobby, un deporte. Cualquier cosa que toma el lugar de Dios es nuestro ídolo. Y si tenemos algo que toma el lugar de Dios, estamos cometiendo adulterio espiritual. 직업, 이런 가족 여러 가지가 될 수 있는데 저희가 지금 섬기고 있는 것이 무엇인가요? 성경에서는 하나님보다 더 높이 여기는 것이 우상이라고 써 있습니다. La Biblia dice que una mujer tomaría esta agua y una maldición caería sobre esta mujer. En este caso, los israelitas bebieron esta agua y qué maldición cayó sobre ellos. 저주가 그 여자에게 임하였습니다. 이스라엘 백성들이 그 금송아지를 갈아가지고 그 뿌려진 그 물을 마셨을 때 무슨 저주가 임했을까요? La Biblia es muy clara. Y esto
Y esta palabra me hace acordar de la palabra del pastor de esta mañana que dijo que sí, que la Biblia es muy clara, si desobedecemos vamos a recibir maldición. Y esto es exactamente lo que pasó con los israelitas. Y si leemos la Biblia, los israelitas, después de beber de esta agua que causa maldición, 3,000 israelitas murieron. 3,000. Y todo esto sucedió, ¿por qué? Por Aarón, por la duda de Aarón, por el pecado de Aarón, porque él pudo haber prevenido todo esto. ¿Ustedes piensan que Aarón pudo haber prevenido todo esto? ¿Creen que Aarón lo pudo haber prevenido? Yo creo que sí. ¿Por qué? Cuando nosotros cometemos pecado, cuando nosotros pecamos y hacemos algo incorrecto en los ojos de Dios, pensamos que las consecuencias solo las sufrimos nosotros, pero no, los que están a nuestro alrededor también sufren, nuestros hijos, nuestra pareja. Los demás sufren cuando nosotros pecamos, y acá vemos que 3,000 personas murieron, sufrieron la consecuencia por el pecado de Aarón. 3,000 personas murieron. Nuestras decisiones afectan los demás, afectan los que están a nuestro alrededor. Entonces, el primer error o pecado que cometió Aarón, primero fue que él instó a los israelitas que adoraran a este ídolo. Y número 2, él dejó que los israelitas se desfrenaran, se volvieran pues fuera de control. Y número 3, el tercer pecado que cometió Aarón fue que él habló contra Moisés. 공도를 걷게 하지 않고 백성을 모두 방자하게 만든 것이고, 세 번째 죄는 미리암과 함께 모세를 비방한 것입니다. Hablaron él y María habló, ellos hablaron contra el hombre de Dios. Moisés era un hombre con una misión muy especial, era un hombre muy especial, ¿cierto? Sin embargo, Aarón y María clamaron que eran iguales a Moisés, que Dios también les hablaba a ellos, pero esto era arrogancia, ellos estaban siendo muy arrogantes, y esto nos muestra que nunca debemos de hablar contra el líder que Dios ha puesto, nunca debemos hablar contra nuestro pastor, aunque no estemos de acuerdo, y van a haber momentos en que no estamos de acuerdo con nuestro pastor. Sin embargo, no tenemos ese derecho, no debemos de hablar contra el líder que Dios nos ha dado. 목회자와 지도자에 대해서는 비방하면 안 되는 것입니다. Y esto es algo que yo siempre he aprendido desde que estuve en la iglesia hispana. Mi esposo, mi tía, la hermana María, ellos también pueden testificar. Siempre nos enseñaron que nunca debemos hablar o actuar contra el líder, contra el pastor, y cada vez que nos enseñaban esto, siempre siempre usaban a David como referencia, como ejemplo, porque sabemos que David tenía toda la razón, todo derecho para odiar al rey Saúl, para aún matarlo. Y sin embargo no lo hizo. 항상 배우고 강조하면서 들어왔습니다. 그리고 그거에 대해서 예를 들었을 때 다윗에 대해서 얘기를 하였습니다. 다윗은 모든 이유로 사울을 죽일 수 있었던 모든 이유를 갖춰주고 있었던 사람입니다. Y cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, quien lo persiguió, quien lo oprimió, él dijo, no mataré al hombre de Dios.
통해서 임명하신 왕이기 때문에 다윗은 절대 Y lo 사울을 dice, 죽이지 않겠다고 David lo 다짐을 dijo en 하였습니다. 1 de Samuel capítulo 24, 6. Or the men of God, amen. Jehová me guarde de 그래서 hacer 저희는 tal cosa 절대로 contra mi Señor, el 저희의 ungido de 리더, Jehová. 저희의 Entonces nunca 목회자에 debemos 대해서 hablar contra 비방을 nuestro 하면 안 pastor. 되는 것입니다. Amén. And what was the first thing that he did wrong? Was that he did not believe in God's word, and that we can read in Numbers 20, verses 7 to 13. ¿Y cuál fue el cuarto pecado 20장 que 7절에서 cometió 13절을 Aarón? 볼 때 Él no creyó en la Aaron은 palabra de Dios. Y esto se 하나님의 encuentra en 말씀을 Números 믿지 20, 않았습니다. versículos 7 al 13. Years in the wilderness, they Y el tercer pecado de cuando él habló contra Moisés se encuentra en Números 12, versículos 1 38년 al 동안 6. 광야 생활을 하면서 Después de 가데시에 38 años en el 도착을 desierto, 하였습니다. ellos 거기에서 llegaron a 마지막으로 Cades y 물 fueron probados 가지고 por Dios 시험을 una vez 받았습니다. más And con they agua. fought against Moses and Aaron, and they disputed violently against Y los them. israelitas pelearon con Moisés y Aarón, estaban muy enojados. La Biblia dice que estaban actuando muy con violencia, con mucha agresión contra Moisés y Aarón. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué hace Dios? En Números 28, Dios dice, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. La primera vez que los israelitas se enojaron porque tenían mucha sed, sabemos que Dios le dijo a Moisés que le pegara a la roca. Esta fue la primera vez. Y la primera vez, la piedra que Moisés le pegó para que saliera agua, esta piedra era suave. Sí, era suave, no tenía... 깨진 것이 아니었습니다. No sé cómo se dice. Pero era una roca suave. Al contrario, la segunda vez que Dios a los israelitas le da sed, que acá le leemos en Números 20, Dios le dice a Moisés que le hable a la piedra. Y al contrario, esta piedra era una piedra que no era muy suave. Tenía muchos... Sí, no era muy suave. Y la primera piedra, el pastor Lee nos enseñó, representaba a Jesús, quien llegó sin ser azotado, ¿sí? Llegó como un humano limpio, ¿sí? sin recibir ese dolor de la crucifixión. Pero la segunda piedra representa a Jesús ya no tan suave, digamos, ya haber sido oprimido. 그래서 모세는 하지만 명령을 하지 않고 그 돌을 두 번 쳤습니다. 물이 나오긴 나왔지만 하나님의 뜻대로 물이 나온 것이 아닙니다. Pero Moisés, ¿qué hizo? Le pegó a la piedra dos veces. Y la agua salió, pero no conforme al mandado de Dios. Lo que Dios quiere es obediencia total a su palabra. Y cuando Moisés le da a la piedra dos veces, esto también muestra que ni Moisés ni Aarón obedecieron, ni Moisés ni Aarón creyeron en la palabra de Dios. 그렇게 써 있습니다. 모세와 아론이 하나님의 말씀을 믿지 않았다고 써 있습니다. No obedecieron la palabra de Dios y Dios quiere obediencia total y a veces no entendemos la voluntad de Dios. A mí me ha pasado, no entiendo por qué Dios quiere que yo haga esto o lo otro. Y es difícil seguir y obedecer, pero lo tenemos que hacer, aunque no entendamos. Como dijo el pastor esta mañana,
si no obedecemos, juicio va a llegar a 모세와 nuestras 아론은 이 vidas. 상황에서 하나님의 말씀을 믿지 않고 순종을 Aunque 안 하였습니다. aun 저희가 cuando 어쩔 때는 이해하지 se 못할지라도 ponga 하나님의 말씀을 difícil 순종해야 합니다. 오늘 nuestra 목사님이 situación, 말씀해 tenemos 주신 que seguir 것처럼 obedeciendo. 말씀을 순종하지 않을 때 저희에게는 안 좋은 결과가 나타난다는 것입니다. So it's very sad to see this man, the Es high muy priest, the first triste high priest, ver that he el made so primer many sumo mistakes, sacerdote, and we're gonna Aarón, see the cometer conclusion tantos right now. pecados. But we're gonna see Y how voy a his concluir en death, este his death was momento. not a natural death. Vamos a His ver death que was a death that was la under muerte the de will of Aarón no God. fue una muerte 저희가 이제 natural, 마지막으로 sino 볼 una 때 muerte 아론의 mandada por 죽음은 Dios. 늙어서 죽은 자연사가 아니었습니다. Una The muerte Bible says that when they arrived en at voluntad, Mount Hor, en, God tells en Moses, que strip fue him la of his voluntad de Dios. garments. 호르산에 아론과 모세가 도착했을 때 하나님이 명령하시기를 아론의 의복을 벗기라고 명령을 하셨습니다. His priestly garments. What does that mean? His priestly garments. 그 예복을 벗기라는 뜻이 무슨 En 뜻일까요? el primer versículo que leímos, vemos que Dios dice, desnuda a Aarón de sus vestiduras. ¿Y esto qué significa? 옷을 No 벗은 solo 것이 de sus 아니라 vestiduras físicas, pero 그 también 옷을 iba a ser 벗김을 desnudo 당하십니다. 그의 de su 직책과 título 그의 como 모든 sumo 높은 sacerdote, 그런 de su 지식과 privilegio, 모든 것을 벗김을 de la 당한 것입니다. posición que Dios le había dado. To Mount Hor, the commandment Entonces of the él Lord, and the subió Bible al monte de Jor, al mandado de 그래서 Dios. 호레산에 올라가서 그 자리에서 En números 죽었습니다. 33, 38 y vemos que él murió allí. says, going to Mount Hor and being ¿Y qué podemos aprender a través de esto? A 저희가 través 이 de 아론이 cómo 예복을 벗김을 당한 Aarón 것에 대해서 fue 무엇을 배울 수가 fue 있을까요? And is that em, we have a duty. desnudo a sus vestiduras y fue mandado a subir al monte y a morir. ¿Qué podemos aprender? Podemos aprender que nosotros tenemos una misión. Como Aarón, nosotros también tenemos una misión. Una misión de evangelizar, de proclamar la palabra de Dios a las naciones. Y nuestra misión también es ganar plata y ganar autoridad y ganar más posesiones en este mundo. No. Nuestra misión no es que los demás nos quieran. Nuestra misión no es agradar a los demás. 좋은 것을 받고 뭐 세상에서 높은 지위에 올라가고 그런 것이 아닙니다. We need to understand that if we still Debemos entender que si todavía estamos en esta tierra es porque nuestra misión no se ha cumplido. finish our mission, Si todavía estamos en esta tierra es porque Dios todavía quiere que nosotros cumplamos, 저희가 아직 이 sí, 땅에 남아 있는 terminemos 것을 생각을 해봐야 되는 것입니다. la misión que Dios nos ha 아직 dado. 있다는 자체는 Si todavía nos 저희에게 tienen en esta 맡겨진 tierra y no 사명이 nos 아직 llevado al 끝나지 cielo es 않았다는 porque 뜻입니다. todavía nos falta cumplir nuestra 하나님께서 misión. 벗김을 지위를 벗김을 하고 또 데려간 게 아니라 저희는 지금 이 땅에 남아 있다는 사실입니다. and that is something that Pastor Lee is always Y esto es algo que el pastor Lee siempre nos dice. Después de cada mensaje, cada estudio bíblico, siempre enfatiza que estamos aquí para evangelizar, para predicar la historia de la redención, no solo el pastor, sino nosotros también. El viernes yo les enseñé a los jóvenes, les di una palabra y les dije lo mismo, que ellos también tienen que estudiar, porque no solo puede ser el pastor Lee, ellos también como futuro de nuestra iglesia tienen que aprender a enseñar, a evangelizar y proclamar esta palabra. 제가 금요일 날 저희 청년부 수련회를 했었을 때 그때 강사로 들어갔었는데요. 그때 그 청년부들에게도 말했습니다. 우리는 모두 다 구속사의 말씀을 배워서 서로에게 가르치고 사람들을 전해야 된다라고 말을 했습니다. and the Bible is very specific. The Bible says that we are Y la Biblia es muy específica, nos llama una nación santa y una we are priests. sacerdocio. So we are supposed to finish our mission, accomplish our mission. También 성경에서는 somos 저희가 거룩한 sacerdotes 제사장이라고 얘기를 하고 santos. 있습니다. 이은식 목사님만이 이 말씀을 세계로 전하는 것이 아니라 La 이거는 저희 Biblia 모두에게 있는 dice 사명인 que 것입니다. nosotros 이 somos parte de ese 말씀을 sacerdocio 가르치고 다른 santo. 사람들에게 이 말씀으로 돌아올 수 있게 하는 것입니다. Entonces también tenemos una misión. Entonces, por favor, no And get our priestly garments. no demos por hecho esta misión que Dios nos ha dado.
Como les dije en el principio, el monte de Hor significa una región muy montañosa, de muchas montañas. Pero aún la persona más exaltada, con la posición más alta como Aarón, quien era sumo sacerdote, si no obedece, si da por hecho su misión, también le pueden quitar sus vestiduras y eso también nos puede pasar a nosotros. Entonces, por favor, acuérdense que ustedes también tienen una misión. 그의 사명을 이루어 가야 하는 것입니다. So he started idol worshiping. He let the people get out of control. Entonces, de resumen, Aarón dejó que los israelitas, no solo los dejó, pero instó a los israelitas que adoraran a ídolos, también dejó que se salieran de control. Aarón también habló contra el hombre de Dios, con María, y finalmente no creyó en la palabra de Dios. Entonces, a través de esto, yo oro que podamos aprender de los errores de Aarón y no cometamos los mismos errores que él cometió, que nos acordemos de nuestra misión, que no hablemos contra nuestro pastor y que creamos en la palabra de Dios para que él no nos quite nuestras vestiduras. 저희가 아론처럼 이런 죄를 짓지 않고 하나님의 말씀을 순종함으로 말미암아 정말 하나님의 사명을 다 이루어지는 모든 생명나무 교인들이 되길 바랍니다. Gracias.